Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Puede tomar su asiento, por favor. Quiero recalcar la frase que me va a ocupar o que nos va a ocupar en esta tarde. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Leamos esa parte, por favor. Dice así: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El título que nos ocupa en esta tarde, hermanos, es la incubadora de la madurez. La incubadora de la madurez. Y respondiendo rápido, ¿cuál es el instrumento que Dios utiliza para ser creyentes maduros? Es la iglesia. Es la iglesia. Hermanos, la iglesia es el medio donde crecemos en Cristo para alcanzar la estatura del varón perfecto que Dios quiere que seamos. Sin embargo, esta tarde he de recordarles que la iglesia es difícil. La iglesia es difícil. Sin embargo, si queremos realmente crecer en Cristo, tarde o temprano tenemos que lidiar con la iglesia. Muchos cristianos piensan que la iglesia es un aspecto secundario en la vida cristiana y muchos la abandonan. Muchos están decepcionados también de la iglesia. Hay una estadística que un comentarista dice: es probable que haya más cristianos que no van a la iglesia o que solo van de vez en cuando porque piensan que la iglesia tiene muchos defectos. Si usted tomara mi lugar en este momento y pudiéramos hacer un flashback a la mañana, ¿saben cómo se veía en la mañana? Y vean cómo estamos ahorita. Ahora, ¿cuántos de los que aquí estamos vamos a perseverar en la semana, excluyendo a los que tengan un patrón? Eso les doy permiso. Pero los que no, ¿por qué? Porque muchos han desestimado a la iglesia y muchos se han decepcionado de la iglesia porque la iglesia tiene sus defectos. Y por cierto, tiene muchos. Tiene muchos defectos. Pero hemos de preguntarnos ¿por qué la iglesia? La respuesta, hermanos, es breve y escúchela bien. La razón del por qué yo debo tener una visión alta de la iglesia, escuche, es que según Efesios, el Espíritu Santo utiliza como herramienta a la iglesia para que podamos crecer en la estatura de Cristo. No hay más. La iglesia es la herramienta principal en la estrategia del Espíritu Santo para proporcionar crecimiento y madurez a los cristianos. Hermanos, si en esta hora yo les preguntara a ustedes, ¿qué piensan de la iglesia? ¿Cuál es su concepto de la iglesia? ¿Qué desean de la iglesia o cuánto estiman a la iglesia? Hermanos, el llamado de esta tarde es un esfuerzo constante, y escúchelo bien, un esfuerzo constante para comprender y ver la iglesia como Dios la ve. Nuestra relación con la iglesia pasa muchas etapas. Cuando comenzamos, como todo, nos enamoramos de la iglesia. Y luego vamos experimentando, y yo digo que Dios a veces adrede, no sé si se me permita usar esta expresión, pero Rubén Alves la utiliza. El Señor se encarga
que cuando tenemos una visión ideal de la iglesia, se encarga de decepcionarnos. Porque, hermanos, muchos quisiéramos o deseamos tener un modelo de iglesia, pero que raya según nuestra perspectiva y nuestros deseos, y cuando eso no se cumple, nos decepcionamos. Ay, es que yo pensé que no veían feo ahí. Es que yo pensé que ahí a todos eran perfectos y santos. ¿Sabías tú? Bueno, ya no. Mi experiencia en el centro del país es que hay un fenómeno. Y este fenómeno en las iglesias donde me ha tocado pastorear en la Ciudad de México, este fenómeno es que hay mucha gente que le encanta estar de iglesia en iglesia. Pero además se ha infiltrado en nosotros el síndrome de la posmodernidad, de donde yo consumo algo y si no me gusta, lo cambio. Eso es lo que nos pasa con los servicios de televisión e internet. Ahora nosotros estamos rodeados de muchos servicios, pero cuando no me satisface, ¿qué hago? Lo cambio y lo tiro. Muchos cambian a la iglesia, escuchen lo que voy a decir. Muchos cambian a la iglesia como se cambian de ropa. Porque su visión de la iglesia no es una visión bíblica. Y hermanos, volvamos al texto. Vean cómo ve Dios a la iglesia. Volvamos al versículo 1 y quiero que lo lea con muchas fuerzas, así como está sentado. Vean la definición bíblica de la iglesia. 1, 2, 3. Dije fuerte, Dije fuerte, sé que hace calorcito, me siento, me acomodo, hay vientecito, pero fuerte. A ver, todos juntos, que nos escuchen en la transmisión. 1, 2, 3. Si he de crecer en madurez, debo tener una sana y correcta perspectiva del medio que Dios utiliza para hacerme maduro. Y ven cómo Pablo define a la iglesia. Y no solamente vamos a decir que es Pablo, vean cómo Dios define a la iglesia, porque Pablo está inspirado por el Espíritu Santo. A los santos y fieles que están ¿en dónde? El sermón de hoy va a estar basado primero que nada en una pregunta. ¿Qué significa santos y fieles? ¿Qué quiere decir eso con la iglesia? Bueno, debo decir, mis amados hermanos, que nos cuesta tanto entender esto. La iglesia de Éfeso, para empezar, quiero que analicemos esto y quiero que preguntemos. Vean esto. ¿En realidad los hermanos de Éfeso son santos y fieles? Hagamos un ejercicio. ¿En realidad los de la iglesia Dios con nosotros, todos son santos y fieles? Qué bonita pregunta, ¿no? ¿Estará mintiendo Pablo? ¿O Pablo está queriendo adular a los que están en Éfeso? Bueno, comencemos. La iglesia de Éfeso fue establecida por un judío llamado Apolos, pero fue reafirmada en el segundo viaje misionero por Pablo cuando él llegó allí y reafirmó esta iglesia. Se cree que la iglesia de Éfeso fue fundada en el año 52 después de Cristo. Pero además, escuche esto, el apóstol Pablo se quedó 3 meses predicando en esta iglesia. Dice que él les enseñó el reino de Dios según Hechos 19:8. Pero después de que Pablo se fue, regresó a pastorear a la iglesia de Éfeso. Según Hechos 20:31, el apóstol Pablo fue el pastor de la iglesia de Éfeso
durante 3 años. Ah, con razón son santos y fieles. Imagínense qué agasajo tener de pastor al apóstol Pablo. Ah, bueno, entonces decimos si eran santos y fieles porque eran discípulos nada más y nada menos que de ¿quién? Que de Pablo. Ahora, una segunda característica que podríamos decir que son santos y fieles es porque, escuche el dato que voy a dar. Hay 15 iglesias fundadas que se mencionan en el Nuevo Testamento. Escuche esto. Hay 15 iglesias que se mencionan en todo el Nuevo Testamento, y a cada una de las iglesias el apóstol Pablo le escribió una carta menos a 2: la iglesia de Antioquía y la iglesia de Jerusalén. Pero vean una cosa, la razón por la que Pablo le escribió, ¿cuánto es? Dijimos 15 menos 2. ¿Cuánto? 13. Pablo escribió 13 cartas, pero de esas 13 ya nada más me quedan 12, porque a las 12 iglesias que escribe Pablo una carta, todas fueron porque había problemas. Es decir, cuando Pablo se entera de lo que está pasando en las iglesias, hay unos problemones de tal manera, fíjese usted, le voy a contar un chisme buenísimo. En una iglesia llamada Corinto había un cuate que se estaba metiendo con la esposa de su padre. Imagínense. Y el apóstol tiene que escribir, pero ¿qué creen? La iglesia de Éfeso Pablo le escribió sin que hubiera un problema, por lo menos cuando escribió la carta. Entonces son santos y fieles. Son santos y fieles porque fue Pablo su pastor. Número 2, porque de las cartas a las que Pablo le escribió, no le escribió porque hubiera un problema. ¿Serán santos y fieles? Hermanos, la carta a los Efesios es especial y única, debido a que es la única iglesia que recibe una carta que no ha sido provocada por algún problema de doctrina o de conducta. Esto contrasta con todas las cartas del Nuevo Testamento. ¿Eso los hará perfectos? A ver, hermanos, preguntemos entonces: ¡ay, qué bonita iglesia! Ven cómo Pablo se dice a la iglesia de Éfeso los santos y fieles, y estamos argumentando que probablemente dice santos y fieles porque lo eran. Pero ¿qué creen? Vamos a encontrar que pasado algunos años, el apóstol Pablo tiene que enviar al joven más al pastor más joven del Nuevo Testamento, y este se llama Timoteo. Un jovencito que va a pastorear a la iglesia de Éfeso. ¿Y quién ha leído la carta a Timoteo? ¿Saben ustedes por qué razón envió Pablo a uno de sus discípulos más avanzados? Porque había muchos problemas. Si no, vamos a leer 3. Voy a pedir por favor que mis hermanos de la fila de derecha lean Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Los hermanos del centro, por favor, quiero que lean Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Y los hermanos de mi izquierda van a leer Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 15. Conforme vayamos leyendo, nos vamos a poner de pie y vamos a leer, y los demás escuchamos. Voy a dar un breve tiempo para que busquen la carta, porque es bien fácil, ¿no? Primera de Timoteo. Repito, vean, Primera de Timoteo, capítulo 1, 5 al 7, Primera de Timoteo 4, 7 y Primera de Timoteo 5, 15. ¿Ya todo lo tenemos? ¿Ya todo lo tenemos? Regularmente cuando hago esa pregunta, díganme sí, porque la palabra amén significa así sea una afirmación. Entonces, ¿ya lo tienen? Eso, qué bonito, qué rápido aprenden. Ok, pónganse de pie los de mi derecha, por favor. Los demás no se distraigan. Escuchen lo que dice Pablo a Timoteo
de cómo ha de tratar a la iglesia de Éfeso. Adelante, hermanos. Que se entienda, ¿eh? 1, 2, 3. Éfeso, pueden sentarse. Había unos rolleros en Éfeso tremendos. Dice que no tenían un amor puro ni de buena conciencia. Al contrario, dice que eran bien rolleros, de vana palabrería, y se han desviado. Eran unos presuntuosos. Pobre Timoteo. Llegar a una iglesia donde había un grupo que se creían doctores. ¿Había problemas en Éfeso? Segundo problema, pónganse de pie por favor. Son poquitos pero ruidosos. A ver, 1, 2, 3. Versículo 8. Pueden sentarse. Ejercítate para la piedad. La iglesia de Éfeso, dicen los comentaristas, que se habían olvidado de practicar la santidad. Se habían olvidado. Y Pablo dice: ejercítate y enséñales eso. Vamos con los hermanos de mi izquierda, por favor. Ahí son bastantes, ¿ok? 1, 2, 3. Vamos a volver a leer eso. ¿Será cierto eso? No, ¿estará en la Biblia? 5, ¿qué leyeron? 5:15. Otra vez fuerte. 1, 2, 3. Pueden sentarse. Hay una palabra fuerte en el versículo que se me pasó decir: desecha las fábulas y profanas y de viejas. Qué fuerte habla Pablo. Habían unos adquirido algunas ideas fuertes. Ahora vean aquí que está hablando de algunas mujeres de la iglesia de Éfeso, porque ya algunas se han apartado. ¿En qué? Siendo miembros de la iglesia de Éfeso. La palabra en pos está duro, porque dice: ¿están siguiendo a quién? ¿Seguirán siendo santos y fieles? No, ya no, seguros. Entonces tenemos aquí una contradicción. Pareciera ser que, hermanos, en pocas palabras, es una congregación que se pelea. Esto no suena a una iglesia sana o madura. Pero ¿qué creen? Le vamos a agregar otra cerecita al pastel. Vayamos todos por favor a 1 Corintios capítulo 15 versículo 32 y ponga mucha atención a lo que dice el texto. 1 Corintios 15, 32. Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ya ni queremos seguir leyendo. ¿Ya escucharon lo que acabo de decir Pablo? A ver, otra vez fuerte. 1, 2, 3. Yo no quisiera ser pastor de Éfeso. Dice el apóstol Pablo que en Éfeso batalló contra fieras. Vamos a dar el beneficio de la duda. El beneficio de la duda es que Pablo no especifica si las fieras estaban fuera de la iglesia o dentro de la iglesia. La mayoría de los comentaristas sospechan, con justa razón, por lo que acabamos de leer, que las fieras estaban dentro de la iglesia. Yo decía hace un momento
que cómo Dios ha ido sanando mi perspectiva de la iglesia. Porque hay gente que cuando entra a la iglesia piensa que se va a encontrar con muchos que ya tienen una aureolita de santos. Bueno, he escuchado de gente que dice: ya me vine a desentregar. ¡Qué decepción me llevé de ustedes! A veces, hermanos, nosotros decimos: ¿cómo no somos como la iglesia primitiva? Bueno, yo he de decirles algo. Lea bien ustedes las cartas del Nuevo Testamento, porque todas estaban llenas de problemas. Todas estaban llenas de problemas. Ahora, vayamos a una última cosa con la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 2, primera iglesia. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2 y por favor leamos los versículos 2 y 3. Vamos a pedir a los varones que lean el versículo 2 y las hermanas el versículo 3. Yo leo el versículo 1, si lo pueden regresar, y los varones el versículo 2 y las hermanas el versículo 3, ¿ok? Escuchen esto. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: hermanas, leamos todos el versículo 4. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Seguirán siendo fieles y santos? Nuestra respuesta inmediata es: no, pastor, ¿qué fieles van a ser? ¿Qué fieles van a ser? Dice que eran pleitistas, se peleaban entre ellos, además eran como fieras, pero además el mismo Señor Jesucristo le dice: pero tengo contra ti que has dejado. Vayamos a Efesios capítulo 1, por favor, versículo 1 nuevamente, y veamos si en realidad está bien lo que está escrito ahí. Otra vez, hoy hay mucha Biblia. 1, 2, 3. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Hermanos, yo debo decir que eran santos y fieles. Desde la perspectiva divina, eso es lo que me encanta. Porque si nosotros tan solo miramos con ojos humanos a la iglesia, nos vamos a quedar con lo aparente. Nos vamos a quedar únicamente con esta impresión de peleas, de discusiones enconadas, funciones antagónicas. Y es que a veces en la iglesia se levantan grupos antagónicos. Decían los más espirituales: yo soy de Cristo. No, yo soy de Apolos. Yo soy de Cefas. No, a ver, yo soy del máster. Yo soy de Pablo. Sin embargo, hermanos, estas cosas son lamentables, son escandalosas, pero escúchelo bien, no definen a la iglesia. Hay profundos elementos que sostienen a la iglesia en todo momento y en todo lugar. Hay elementos que hacen a la iglesia ser iglesia. Déjame decir lo que estoy diciendo con un ejemplo. Hay algo que se llama iceberg, y los iceberg son pequeñas rocas que salen nada más una pequeña superficie que podemos ver a la superficie del mar, pero cuando tú puedes ver más allá de lo aparente, te vas a dar cuenta la profundidad de esa roca. El Titanic chocó con una roca de hielo gigante que no se percataron,
porque minimizaron que era una pequeña roca. Cuando yo solamente veo lo aparente en la iglesia, yo no tengo una perspectiva bíblica de la iglesia. C.S. Lewis introdujo un término para hablar de esto, y él le llama iglesia profunda. Cuando solamente miramos lo aparente de la iglesia, nos vamos a decepcionar, pero vean cómo Dios nos define a nosotros justo aquí y ahora. A la iglesia Dios con nosotros, ubicada en Brasilito, que ellos son santos y fieles. Santos y fieles, porque está hablando de los elementos fundamentales que hacen a la iglesia ser iglesias. ¿Qué quiere decir Pablo entonces con santos infieles? Hermanos, la carta de Efesios va más allá de lo aparente. La carta a los Efesios nos va a mostrar los rasgos distintivos y esenciales y espirituales que definen a la iglesia y que le dan su identidad exclusiva. Yo tengo el reto, tengo el desafío de que al terminar de leer Efesios nosotros terminemos enamorados de la iglesia. Porque en Efesios, hermanos, Dios está haciendo una descripción puntual de lo que significa la iglesia. Otra cosa, otro ejemplo para que entendamos lo que estoy diciendo. Recientemente, por motivos de salud, mi esposa se vio en la necesidad de hacerle una tomografía de la cabeza, porque tenía dolores ahí y el médico dijo: necesito ver más allá de lo aparente. Pero algo que nos impresionó, incluso a Grace, es que ni sabemos, pero ¿qué hacemos cuando nos dan los estudios? Vamos ahí a mirar y no sabemos nada. Hoy ya tenemos algo que se llama Google. ¿Y qué será eso de que salió alto? Y lo decimos y nos preocupamos antes de llegar con un especialista. ¿Sí o no? Sin embargo, lo que me llama la atención es que nosotros nos quedamos atónitos cómo se ve la cabeza desde una perspectiva de una tomografía. Es impresionante porque se ve la cavidad de los ojos y los nervios. Ahorita nosotros lo que vemos es lo exterior. ¿Se dan cuenta? Lo que yo veo es únicamente esta parte. Pero hermanos, perdónenme si soy un poco fuerte en esto. Lo que está afuera es la cáscara. Yo puedo estar cuidando mucho el exterior, pero si no cuido mi interior, que es lo que me da vida, se va a acabar al rato. ¿No es cierto? Eso es lo que está pasando en Efesios. Por favor, emociónense conmigo. En Efesios tenemos una radiografía de lo que hace a la iglesia ser iglesia. Hay un comentarista que dice algo rudo y dice así: los principales críticos de la iglesia, que todo el tiempo se están quejando y no ven nada bueno en la iglesia, no les vendría nada mal estudiar Efesios. Porque Dios hace la definición exacta a través de la carta de Efesios de lo que le da sentido. ¿Por qué seguimos aquí en la iglesia? ¿Por qué seguimos en la iglesia Dios con nosotros? Porque es la iglesia de Jesucristo. Porque es la iglesia. Miren, cuando decimos la iglesia de Jesucristo, sin querer estamos describiendo lo que hace a la iglesia ser iglesia. ¿Y dónde lo encontramos? En Efesios. Hermanos míos amados, que quede claro, la iglesia no es lo que vemos solamente externamente, sino lo que sostiene a la iglesia. Tal vez estoy muy empeñado en los ejemplos, pero quiero que se vaya hoy con la idea clara de lo que quiere decir Pablo. ¿Quién de ustedes
en este momento puede ver, a lo mejor el hermano Raquel, el hermano Romeo y el hermano Juan Carlos, si se acuerdan, y algunos jóvenes. ¿Quién de ustedes cuando viene dice, ay, qué bonita está este templo porque tiene unas zapatas bien grandes? El hermano Carlos también. ¿Alguien de ustedes dice eso? No. ¿Qué es lo que sostiene a este edificio? El fundamento. ¿Qué hay detrás de esta pintura y detrás de esto aparente? ¿Qué hay dentro de eso? Están las columnas, están esas varillas que sostienen. Por eso el Señor Jesucristo dice, no edifiquen su casa sobre la arena, edifíquenla sobre ¿qué? Sobre la roca. No sé quién me ha dicho y siempre me insiste, ay pastor, si usted viera las zapatas que tiene este edificio, ahí le metimos un montón. O la estructura, porque aquí es pantanoso y tuvimos que cavar. ¿Realmente conocemos eso de la iglesia, hermanos? Nosotros solamente vemos, ay, hay puros peleoneros, ay, ahí puros así vemos. Pero Jesucristo dice, vean esto, yo me maravillo de esto. Jesucristo dice, yo veo en Brasilito fieles y santos, porque Él puede mirar más allá. Por eso, hermanos, nuestra comprensión de la iglesia no debe estar condicionada por lo que observamos y experimentamos en esta congregación y su historia local. Esas personas con sus virtudes, pero también todos los que aquí estamos tenemos muchos defectos, ¿o no? Dice, siempre digo una frase, si hay una iglesia perfecta, pero ese día llegas tú, ya no va a ser perfecta. Pero venimos aquí solamente porque vemos los defectos de esta iglesia, o venimos, hermanos, porque en realidad miramos a la iglesia lo que le hace ser iglesia. Cuando miramos solamente lo aparente, hermanos, y espero que compartan este mensaje porque ese es mi objetivo. Hay muchos hermanos que dicen, y me lo han escrito, ¿sabe por qué no me he ido de esta iglesia, hermano? Porque yo nomás voy, escucho la palabra y me retiro, no me meto en problemas. Y yo dentro de mí digo, pobrecito, porque la iglesia se trata de problemas, porque la iglesia real se trata de experimentar una comunidad como la describe. Dice Pablo, cuando estuve en Éfeso, estuve entre ¿qué? Pero hermanos, no debemos tener una perspectiva parcial y distorsionada e incompleta. Yo quiero que se lleve esto. Efesios nos ofrece una comprensión de la iglesia desde el interior, los fundamentos ocultos y los elementos estructurales que proporcionan la base y no solamente lo que hace la gente. Delante de nosotros tenemos la carta a los Efesios y estamos rodeados de iglesias inmaduras, deficientes e incompletas. Podemos adquirir la noción de que en realidad es una iglesia madura, pero hermanos, Dios ha determinado y ha definido que el lugar para experimentar madurez es esta iglesia, aquí y ahora. Después de 20 siglos, podemos mirar a la iglesia en sus diferentes formas y condiciones. Sin embargo, escuchen esto. Yo dije al principio que Efesios es diferente porque es la única iglesia donde Pablo escribe sin que haya un problema que lo haya llevado a escribir, y la respuesta es esto: porque Efesios es la definición de la iglesia en todo lugar y en todo momento. ¿Están enamorados de la iglesia? ¿Están enamorados de la iglesia? Si vemos solamente lo aparente, nos vamos a decepcionar. Pero si miramos la iglesia de acuerdo a la iglesia de Éfeso, vamos a decir, yo siempre estaré en esa iglesia, porque es la iglesia de Jesucristo. Hermanos, yo les invito a que asistan a esta serie
y que además lean Efesios con esta perspectiva. Porque cuando leemos Efesios nos sumergimos en una descripción gloriosa, maravillosa desde el corazón de Dios, de lo que Él define como su novia. ¿Saben quién es la novia de Jesucristo? Pero no esa iglesia donde vemos aparentemente, porque decimos esa que esté lo más lejos posible. Veamos a la iglesia como Jesucristo la ve. Porque yo debo cerrar diciendo esto. Porque cuando yo no tengo mi perspectiva correcta de la novia de Cristo, no la voy a ver como la herramienta fundamental para crecer en madurez. Hermanos, 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 sin iglesia no hay crecimiento. No sé dónde está la cámara, pero hermanos, motivemos a todos a venir a la iglesia. Porque venir a la iglesia es como entrar al horno de microondas de Dios, porque ahí crecemos en madurez. Pero cuando tú dices, ya no quiero ir a la iglesia porque puro problema ahí, te estás alejando del instrumento incubador de Dios para ser maduros. Cada vez que experimentes un problema en la iglesia, a partir de hoy di, gracias Señor, porque me estás haciendo crecer. Que Dios nos bendiga.